Bueno, muy buenas noches a todos. Les informo que Natalia, Miss Poirot, conocida como Miss Poirot, Natalia Giraldo, que se ofreció muy amablemente a abrir este space para entrevistar a la exministra Carolina Corcho, está un poquito enferma, tiene gripa, entonces va a estar acá con nosotros, lo abrió, pero no va a poder, digamos, intervenir. Entonces, yo me voy a encargar de hacerle las primeras preguntas a la exministra Carolina Corcho y le vamos dando pues las palabras a las personas para que vayan a hablar, que vayan hablando. La exministra pues esto va a ser grabado. Entonces, primero, bueno, yo creo que aquí todos conocemos a la exministra Carolina Corcho, una persona muy popular. Ella es médica de la Universidad de Antioquia, es antioqueña, es psiquiatra de la Universidad Nacional de Colombia y además, eh, otra información que de pronto muchos no conocen de la exministra Corcho es que la exministra ella tiene un máster en estudios políticos de la Universidad Javeriana, entonces es también politóloga y ha trabajado por la salud del pueblo colombiano, por la reforma, ha estudiado mucho, conoce muy bien a fondo este sistema. Entonces queremos agradecerle estar acá y bueno, responder las preguntas de las personas que se encuentran. Doctora Corcho, ¿cómo está? ¿Me está escuchando? Buenas noches, ¿cómo Bien. están? Doctora, antes de darle las palabras a las personas, tengo tres preguntas que las voy a hacer seguidas para que usted las responda como su primera intervención. La primera, doctora Corcho, es ¿qué sucedió con respecto al plan de desarrollo? Principalmente al giro directo, porque bien sabemos que cuando el gobierno del presidente Gustavo Petro presenta el proyecto de plan de desarrollo, se proponía un giro universal directo. Desafortunadamente no quedó así. Entonces, esa es nuestra primera pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el giro directo no es universal en estos momentos como pretendía el gobierno nacional? La segunda, doctor, no sé si usted prefiere que yo le haga las tres preguntas o usted va respondiendo. Yo prefiero que hagan las tres Excelente. preguntas. La segunda es, ¿qué diferencia existe entre las empresas sociales del Estado, conocidas como ESE, y lo que propone la reforma, que son instituciones de salud del Estado? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es, yo quiero que usted nos explique a todas las personas que se encuentran presentes, también pues este espacio va a ser grabado, que escuchen posteriormente, en qué consiste la gestión del riesgo en salud, porque siempre se habla de riesgo financiero, pero el riesgo de salud, ¿qué es? ¿Quién lo realiza en estos momentos y quién lo realizará según propone la reforma a la salud? Entonces se lo dejo ahí, doctora. Bueno, no, muchísimas gracias por esta invitación para poder conversar sobre esta reforma que todavía está sobre la mesa del Congreso de la República. Pues evidentemente esas que tú haces ya tienen un carácter ya más del sentido común ciudadano por la misma discusión que se ha adelantado en el país respecto a la reforma, pero habría que hacer como primero unas claridades conceptuales porque de pronto aquí hay personas que no están familiarizados con algunos términos. Lo primero es el sistema de salud se financia actualmente por recursos fiscales y parafiscales. Es una financiación completamente pública de las cotizaciones y aportes mayoritariamente de los trabajadores y el presupuesto general de la nación, que son los impuestos que pagamos los colombianos. Aquí no hay inversiones privadas, ni mucho menos, todos son recursos públicos de aportes de los colombianos. En el actual sistema de salud, y eso es el único sistema de salud del mundo que permitió eso, estos recursos el Estado se los entrega a unas intermediarias llamadas EPS, que entre otras cosas yo escucho en la prensa que dicen EPS, empresas prestadoras de salud. Las EPS no son empresas prestadoras de salud. Esa sigla significa empresas promotoras de salud, porque además las EPS no prestan servicios de salud. Quienes prestan servicios de salud son las clínicas y los hospitales. Pero las EPS, el Estado colombiano les otorga el poder
para que manejen estos recursos y hagan la contratación de las clínicas y los hospitales para poder prestar los servicios de salud. Pero quienes los prestan son las clínicas y hospitales y quienes los contratan son las EPS. Es decir, el Estado delegó la ordenación del gasto de lo que hoy constituye 81 billones de pesos, es el presupuesto de salud este año. Eso es aproximadamente 8 puntos porcentuales del PIB, eso es mucha plata. Delegó la administración y la contratación de estos recursos en unos actores particulares que al inicio de la ley 100 eran 157 y hoy quedan menos de 30 porque se han ido quebrando, liquidando, han dejado quebrados hospitales y clínicas porque ellas los contratan y tienen que pagarlos. Y eso ha sido la debacle, digamos, durante 3 décadas de lo que ha ocurrido en Colombia. Entonces, ¿qué es el giro directo? Al principio, cuando empezó el sistema, las cuentas estaban desperdigadas entre las EPS y un fondo que en esa época se llamaba el FOSIGA. Por cierto, el FOSIGA, 14 de las 18 cuentas del FOSIGA las manejaba un grupo empresarial financiero llamado Bancolombia en ese momento, pero en el gobierno de Juan Manuel Santos se decidió crear en el plan de desarrollo de Juan Manuel Santos lo que se llama el Fondo ADRES, que es una administradora de los recursos de la seguridad social. Es el banco más grande del Estado, es un banco público, una empresa industrial del Estado llamada ADRES, que los recursos de las cotizaciones a partir del año 2020 aproximadamente recauda todos los recursos de las cotizaciones y recoge los recursos del presupuesto general de la nación, de las rentas cedidas, del SOAT, que son las fuentes de financiación de la salud, todos los recursos públicos. El tema es que el ADRES no es una tesorería, es un fondo ciego que simplemente gira lo que la EPS dice que se debe pagar. El fondo ADRES no es un pagador, es un girador. ¿Cuál es la diferencia entre pagador y girador? El girador es una tesorería, pero el que dice a quién tiene que pagarle es un tercero, que es la EPS. Entonces la EPS puede decir, por favor, gire la plata a tal institución, y resulta que esa institución es una campaña política de alguien a la gobernación del Valle del Cauca, como por dar un ejemplo. Entonces el ADRES no tiene facultades para auditar, para saber a quién le está girando, sino que el ADRES tiene que hacer ese giro ciego. Eso es una perversión de entrada porque el Estado perdió el control de esos recursos. Sin embargo, por lo menos el ADRES puede saber que giró una institución. Lo que no sabía en adelante es qué pasó con esa plata de esas instituciones. El ADRES fue un avance porque por lo menos podemos saber hoy en Colombia que tenemos en total de recursos para el sector salud son 84 billones de pesos al año, de los cuales 81 billones son del sistema de aseguramiento. El sistema de aseguramiento es la prestación de servicios, no son las EPS. Es que hay una confusión conceptual porque le dicen a la gente que el aseguramiento son las EPS. Las EPS no son aseguradoras. A plata blanca, si vamos a ser estrictos, reales, no ideológicos y rigurosos con la realidad, el asegurador es el Estado. Somos los colombianos, que somos los que estamos poniendo la plata. Pero hubo todo un discurso para decir que las EPS eran aseguradoras. Si las EPS fueran aseguradoras, tendrían que poner inversiones de capital privado. Eso nunca pasó en Colombia, eso es una ilusión. Sostienen la realidad. Aparte de eso, si fueran aseguradoras, tendrían que tener mecanismos de reaseguro que no tienen, porque se quiebran y dejan deudas grandísimas. El temor de un hospital y una clínica es que liquiden una EPS porque deja deudas enormes. Es porque justamente no son aseguradoras. El Estado es finalmente quien está asumiendo este tipo. Los colombianos somos los que asumimos con nuestros recursos el salvamento de las EPS, que año tras año piden y piden más recursos, pero aparte de eso el Estado no tiene unos mecanismos de auditoría para saber si esa plata que están pidiendo, si se la gastaron o no en la salud. Y lo que sí tenemos es 1 millón de quejas por inatención en la Superintendencia de Salud, más de las cuales 500.000 aproximadamente son personas suplicando por la vida, el paseo de la muerte, una precarización de los trabajadores de la salud. Varios médicos me estaban llamando hoy porque la EPS Famisanar quebró la clínica, no le pagan hace 3 meses a los médicos, tuvieron que renunciar varios porque ya no pueden más, y ese es el diario vivir de un sector donde no hay control de la plata, no existe el principio contable del interés,
Si yo te pago cada 4 meses, te pago con intereses. Eso no existe en el sector salud. Si la EPS se liquida, deja deudas y nadie responde, luego yo no puedo entender cómo todavía una clase política irresponsable que ha gobernado este país puede decir que esto es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Eso no es serio. Porque aparte de eso, los rankings, ese ranking de Economist es viejísimo y ese ranking de Economist no está hablando de variables de hospitales ni de personal de la salud, sino de percepción de políticas públicas de salud. Pero nos lo presentan en la prensa y hacen grandilocuencia de que Economist dijo que Colombia era uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Eso es falso. Las variables que analizan no tienen en cuenta un sistema con una quiebra sostenida donde las EPS deben 28 billones de pesos a clínicas y hospitales, nadie sabe de dónde, por qué. Eso es un caos. Lo que ha pasado en la salud en Colombia es vergonzoso, es un caos y es indefendible intelectual y moralmente. Entonces, en ese sentido, el giro directo fue un mecanismo que se creó en el propio gobierno de Juan Manuel Santos, porque antes el ADRES le entregaba la plata a las EPS y las EPS hacían las contrataciones y los pagos. Entonces, lo que se decidió es que en el régimen contributivo, que son quienes estamos afiliados con trabajadores o con trabajadores independientes o formalizados y pagamos cotizaciones, se hace un giro directo del 10%, es decir, el 90% de los recursos, el Estado, el ADRES, se lo entrega a estas EPS. ¿Y cómo le paga el ADRES a las EPS? De acuerdo a un cálculo que se llama la UPC, Unidad de Pago por Capitación, que es el monto anual que le gira por cada afiliado. Todos estamos afiliados al Estado. Realmente usted no está afiliado a la EPS, está afiliado al Estado, porque el Estado es el que paga. Entonces resulta que tú estás afiliado al Estado a través de Sanitas. Y Sanitas, pues si Sanitas tiene 3 millones de afiliados, le paga 1.200.000 por cada afiliado. Pues ya calculen ustedes, esos son más de 3 billones de pesos pulpos que le entran a SPS para cumplir con la labor de contratación de las clínicas y los hospitales. Entonces, en el giro directo, el mecanismo es que el 10% de los recursos del régimen contributivo, la EPS dice páguele a este y el ADRES paga. El otro 90% lo paga la EPS para que la EPS lo pague. Y en el régimen subsidiado es más alto, es un 70% que va por giro directo. En el plan de desarrollo, la propuesta del presidente Gustavo Petro, en ese momento yo era la ministra de Salud, era que avanzáramos a que si el giro directo fuera universal, que el ADRES pudiera pagar el 100% para por lo menos poder tener un poco más de control. Ahí no se logra tener todo el control, pero tener un poco más de control sobre qué es lo que las EPS están haciendo con esas platas, a qué clínicas y hospitales están pagando, porque es que robar en el sistema de salud es muy fácil. El Estado le entrega 3 billones a una EPS y ahí en adelante no se supo nada. Tú dices que supuestamente estás contratando, tú puedes decir lo que sea ahí, porque aparte de eso, tú puedes financiar ahí campañas políticas y hacer lo que tú quieras. La salud llegó a financiar inclusive el paramilitarismo en Colombia. Y no sabemos qué más se habrá financiado con los recursos de la salud, porque la realidad que tenemos es que los controles que hace la Superintendencia de Salud sobre las EPS es sobre los autorreportes de los estados financieros de las propias EPS. Luego no hay unos sistemas de auditoría, es un estado ciego y ha sido diseñado para eso. Y en ese sentido, como yo lo he planteado, el Estado lo que hizo a través del fue crear un poder fáctico poderoso. Ustedes imaginan gente que maneja 81 billones de pesos, la captura del Estado, el poder de coacción del Estado. Ponen ministros, hay ministros que son abiertamente de ellos, exministros que son abiertamente de ellos, procuradores, contralores, Congreso. ¿Qué es lo que no se puede hacer con 81 billones de pesos para capturar el Estado y coaccionarlo para que se haga lo que yo quiero? El Ministerio de Salud en los gobiernos anteriores está lleno de decretos y resoluciones acomodaticias sobre las exigencias contables y financieras de las EPS. Son resoluciones leoninas acomodadas, eso fue la era Alejandro Gaviria. Durante 6 años Alejandro Gaviria lo que hizo fue organizar la norma para acomodarla, para que las EPS pudieran usufructuar. Yo estoy en proceso de escribir un libro técnico, no de consideraciones mías de si quién hizo o no hizo, sino un libro técnico sobre lo que ha pasado con la salud en Colombia en 3 décadas. Espero el próximo año poderle entregar eso al país. Y ahí demuestro cómo Alejandro Gaviria fue el ministro y posteriormente Fernando Ruiz
porque Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz han gobernado la salud 10 años. El uno fue el viceministro del otro. Y durante 10 años crearon un conjunto de normas y decretos absolutamente leoninos para acomodar el Estado y la norma a que instituciones como EPS que no cumplen los mínimos criterios para manejar billones de pesos. O sea, son normas realmente vergonzosas. Que no, para rebajar las exigencias contables, volverlas leoninas y que esas EPS pudieran sobrevivir manejando billones de pesos de los colombianos. Esto yo lo puedo decir con toda tranquilidad porque yo lo he publicado y no he sido refutada nunca por las personas que menciono. Nunca han podido contradecir lo que estoy diciendo porque ellos saben que es verdad. Ellos saben lo que han hecho. Entonces, en el plan de desarrollo, el presidente Gustavo Petro planteó, bueno, para iniciar, pues obviamente no podemos hacer una reforma a la salud en un plan de desarrollo. El plan de desarrollo es una ley de 4 años, tiene una temporalidad de 4 años, una reforma como ley ordinaria es una ley permanente. La Corte Constitucional ha sido clara en que no se deberían hacer modificaciones permanentes a través de leyes de desarrollo que es del cuatrenio. Pero queríamos avanzar en el giro directo universal y yo había entregado, por supuesto, el articulado al entonces ministro de Hacienda y a la Dirección de Planeación Nacional, se lo había enviado al Congreso conforme a las instrucciones del presidente para que se avanzara en el giro directo universal. La votación del plan de desarrollo fue una semana posterior a mi salida del Ministerio de Salud. La aceptación de mi renuncia fue el 26 de abril. Yo estuve hasta el 1 de mayo y, oh sorpresa, que al siguiente miércoles se aprueba un artículo absolutamente leonino sobre el directo universal, mutilaron el giro directo universal y quedó prácticamente lo que hay ahora, que giro directo universal, pero ponen una serie de condicionantes, una serie de micos, solamente aquellas EPS, o sea, prácticamente para que quedara lo que hay hoy y el Estado hoy no puede exigir hacer el giro directo, tiene la capacidad técnica, no es verdad tampoco. El ADRES hace 4 millones de transacciones al mes, tiene mucha capacidad técnica de inteligencia artificial que ha acumulado durante muchos años y pues eso pasó en el Congreso de la República. Yo me sorprendo, yo estoy ya por fuera del gobierno, lo único que hago es escribirle al presidente y decirle al presidente, presidente, ha sido aprobado el plan de desarrollo, pero quiero informarle que hemos sido asaltados en nuestra buena fe. Este artículo del giro directo no fue el artículo que el Ministerio de Salud y Protección Social avaló y lo que hacen aquí es prácticamente que todo siga igual. Evidentemente, lo que quedaba demostrado fue la incidencia que tuvieron las EPS y que esto tampoco se avanzara en el Congreso de la República. Eso fue lo que pasó con el plan de desarrollo. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál era, Tomás? Si me la recuerdas. Sí, claro que sí, ya se la digo. ¿Qué diferencia existe entre las empresas sociales del Estado, y que rigen hoy, y las instituciones de salud del Estado que proponen la reforma? Bueno, lo primero que hay que decir es que las empresas sociales del Estado son la minoría de la prestación de servicios en Colombia. Volvamos a repetir conceptos. EPS no son empresas prestadoras de salud. Yo le he escuchado decir eso a varios periodistas repetidamente con una falta de rigor. Son empresas promotoras, pero en realidad son áreas de recursos públicos. Lo que se hizo en Colombia con las EPS es un manejo privado de recursos públicos sin control. Eso es muy grave en un Estado de Derecho en Colombia. Entonces, las empresas sociales del Estado son parte de la prestación de servicios de salud. En Colombia, la prestación de servicios es privada fundamentalmente. El 80% de las clínicas son privadas. Por eso es falso cuando se dice que la reforma propone estatizar, falso. Es que las EPS no son el sector privado del sistema de salud. El sector privado son las clínicas a quienes las EPS quiebran. Lo que propone la reforma a la salud es el pago directo del fondo a las clínicas privadas y a los hospitales. Ahora bien, hubo un mecanismo perverso. Todas estas leyes y toda esta normatividad se ha diseñado para fortalecer el sector privado sobre lo público. Y no es que nosotros neguemos lo privado, pero es que el sector privado no se te va a ir a la Colombia profunda. El sistema concentró la prestación de servicios, sus clínicas, las concentró, por ejemplo, en Bogotá, el 75% de las clínicas privadas están en el norte y en el oriente.
4 millones de bogotanos tienen que venirse desde Bosa, desde Usme, viene un niño, un adulto mayor bien enfermo en un Transmilenio para poderse desplazar a tomarse una radiografía. Eso es injusto porque este sistema tiene plata y la justicia social lo que dictaminaba era una distribución equitativa de la prestación de servicios en el territorio. Y lo que pasa en Bogotá, que pasa en todo Colombia, el abandono de la infraestructura cuando hay los recursos para hacerlo en todo el país y de la prestación de servicios. Entonces, en ese sentido, es una realidad también que las empresas sociales del Estado son focos de corrupción y clientelismo. Eso no lo vamos a negar. Pero no solo las empresas sociales del Estado, el sistema de salud en Colombia, su diseño institucional posibilita y facilita la corrupción. Pues es que 81 billones de pesos robando sin control, sin que ningún organismo de control esté investigando, porque los organismos de control son cooptados por las EPS, el ejemplo, la Procuraduría, todas las actuaciones de la Procuraduría recientemente es en defensa de las EPS, sino no en defensa del pueblo colombiano, que es lo que le correspondería como Ministerio Público. Entonces, en ese sentido, la reforma de la salud lo que busca es blindar de la corrupción las empresas sociales del Estado. Y las empresas del Estado, sociales del Estado, que son los públicos, son de 3 órdenes: del orden municipal, del orden nacional y del orden departamental. Nosotros les ponemos un blindaje para supeditar los presupuestos, para que los presupuestos sean controlados a nivel central, pero aparte de eso, para que las juntas directivas no permitan, sean absolutamente democráticas, transparentes, controlables, es decir, toda la reforma tiene un capítulos enteros de participación social y ciudadana, porque el mejor cuidador de un sistema de salud es el control social, pero además de los entes de control que también tendrían que actuar en Colombia. Pero aparte de eso, las empresas del Estado funcionan por venta de servicios. ¿Y quiénes son las que le compran los servicios, entre comillas? Las EPS. Pero hubo una perversión en las leyes de Colombia donde las EPS pueden tener sus propias clínicas. Se llama la integración vertical. Entonces yo recibo 81 billones de pesos y yo prefiero contratar a mis clínicas y quebrar a los hospitales y no contratarlos. Entonces terminaron marchitando los hospitales en Colombia, cooptando, si tú ves el Ministerio de Salud, para que se emitieran reglamentos en contra de los hospitales públicos, y el otro mecanismo por el cual sacan la plata es la integración vertical. Yo soy una EPS, yo contrato mi clínica y como en Colombia no hay una regulación tarifaria, yo pago un procedimiento a las cifras que yo quiera. Eso es completamente perverso. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, podemos tener facturaciones por 2.500.000 pesos de una resonancia magnética cuando realmente cuesta 700.000 y el sistema se lo cobran por 2 o 3 veces. Es un negocio perverso, porque mientras eso le digo a la gente que no hay plata y que tengo que negarle el servicio y juego con la vida de los colombianos cuando son recursos públicos de los colombianos. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que blindar a los hospitales de la corrupción, pero la corrupción no solamente está en lo público, en el sector salud. ¿O qué fue Saludcop? ¿O qué fue Medimás? Está documentado el saqueo que hicieron en Saludcop, donde se les demostró en un fallo de responsabilidad fiscal que está en firme en este momento por todos los jueces de la República en Colombia, que Saludcop se robó 1.5 billones de pesos que demostraron, con el cual hicieron negocios en este país, y esa fue una de las 72 EPS de la época investigada. No se ha investigado más. No es que se ha robado, es que no se ha investigado en Colombia. No ha habido un gran debate, unos grandes fallos de la justicia, de los entes de control sobre la salud, como sí lo ha habido como la parapolítica. Esto está en la completa impunidad. Es un poder enorme, son adversarios supremamente poderosos. Yo les estoy hablando de gente muy poderosa. Estoy hablando de personas que manejan 81 billones de pesos de los colombianos en un contubernio entre sectores empresariales de este país y la clase política clientelista de este país. Porque hay EPS, las del régimen subsidiado, manejadas por la clase política. Cuando tú intentas hacer una reforma en la salud en Colombia, te estás enfrentando al poder más duro en la historia de este país. Te estás enfrentando al capital financiero vía ciertos sectores empresariales que ven en la EPS el vehículo para capturar recursos y poderlos dirigir a sus clínicas y a otros negocios, como fue el caso de Saludcop, y estás enfrentando a la clase política clientelista de este país. Nada más y nada menos eso es lo que estás enfrentando. Y obviamente
esa clase empresarial es la dueña de los grandes medios de comunicación. Y pues nunca vas a tener un debate equilibrado en los grandes medios de comunicación sobre este tema, pues porque tú tienes que responderle a tus dueños. El debate de la salud no ha sido nada equilibrado. Aquí de repente desaparecieron los paseos de la muerte, no se volvió a hablar nunca más de los problemas de negación de servicios. Entonces ya verán ustedes el desequilibrio que hay en esta discusión. Entonces, digamos, hay un capítulo para que las instituciones de salud del Estado no tengan que competir en los municipios alejados para vender servicios, sino que se les haga un pago por oferta. Mire, señores del Hospital Público del Pueblo, aquí le doy una plata, usted me tiene que responder por la atención de estos pacientes, por esta plata en un año. Otros hospitales que no son viables financieramente tienen una parte por oferta y otra por demanda, porque no todo puede ser oferta solamente, sino también demanda. Esa es una de las consideraciones. También hay un capítulo de formalización laboral. Uno de los focos de clientelismo en los hospitales es el carrusel de la contratación de los contratos con los que se eligen los alcaldes. El hospital es uno de los focos de clientelismo para elegir alcalde o no alcalde. El hospital pone consejo, pone concejal, alcalde y todo lo hacen a través de los contratos. Si nosotros logramos formalizar a los trabajadores, eso es el cierre a la corrupción de la clase política de este país. Yo no entiendo cómo hay partidos políticos o congresistas que hacen llamarse anticorrupción y son antirreforma de la salud. Si usted está contra la reforma de la salud, está respaldando la corrupción. Se lo puedo sostener abiertamente a cualquier congresista. Porque la reforma ofrece mecanismos anticorrupción que hoy no existen en Colombia, y oponerse hoy a la reforma es favorecer los mecanismos de corrupción que siguen campantes en nuestro país, con recursos que deberían ser sagrados porque son para el cuidado de la vida de todos los colombianos. Eso sería, Tomás. Listo, doctora. Bueno, yo tenía otra preguntita, vamos a dejarla como para el final, para que las personas hablen. Entonces le cedo a Anita, que va a manejar todo el space para dar la palabra, controla los tiempos y bueno, usted, doctora Carolina, responde. Hola Anita, buenas noches. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, doctora Carolina. Buenas noches, Natalia. Buenas noches a todos los asistentes. Entonces, sigamos con la palabra por feminismo. Demos la primera meta. Meta, buenas noches. ¿Qué le quieres preguntar a la doctora Carolina? Buenas noches. Muchísimas gracias, Anita, por la palabra. A Miss Poirot y sobre todo a la doctora Carolina Corcho. Un honor estar aquí escuchándola. Soy una muy ferviente admiradora de lo profesional que es, de la gran persona, de lo correcta que es y gracias por esa lucha por mejorar la salud de los colombianos de antemano, doctora Corcho. Una preguntita que me asalta. Resulta que la señora Paloma Valencia hoy sacó un hilo diciendo, esta es nuestra ley estatutaria de salud. Y hay un punto que yo no entiendo y quisiera que usted me explicara si ese punto no hacía parte del proyecto original y por qué. Es muy corto. Dice, nuestro proyecto crea un sistema mixto con libertad de elección del asegurador. Los colombianos podrán elegir su asegurador, sea privado, público o mixto. El Estado no podrá imponer asegurador. Entonces quisiera que me respondiera esa pregunta. Muchísimas gracias, doctora Corcho. Bueno, estoy aquí viendo el hilo. La senadora Paloma Valencia me citó en un debate de control político. Yo reconozco que se preparó bastante, pero tiene demasiado desconocimiento del sistema. Lo primero, las EPS no son aseguradoras. La aseguradora hoy es el Estado. El principio de libre elección establecido por la ley estatutaria, de la cual fui coautora, es un principio de el prestador de servicio. Y eso es justamente lo que no puede elegir un colombiano hoy. ¿Por qué? Porque si tú estás afiliado al Estado a través de Sanitas, porque tenemos que empezar a hablar esto con la realidad, tú no estás afiliado a Sanitas, estás afiliado al Estado a través de Sanitas. Es que la tecnocracia neoliberal ha distorsionado mucho.
este lenguaje sobre asuntos que no son reales. Si tú estás afiliado, pues Sanitas, cuando te quiera atender, te atiende donde tenga su contrato. ¿Cuál es la libre elección del paciente? Yo soy psiquiatra y cuando estaba en el proceso de atención de pacientes en Bogotá, en el Hospital Universitario de la Nacional, me tocaba atender pacientes de Sura en Bogotá, de Bucaramanga, porque lo que reñía era el contrato. Lo importante para ellos es dónde contrato mejor. Entonces, en ese sentido, el paciente tenía que desplazarse y eso lo hacen todo el tiempo. Pacientes para trasplante, pacientes de Medellín que necesitan un trasplante y se lo hacen en Bucaramanga, cuando en Medellín tenemos clínicas de trasplantes, o simplemente gente que se murió cuando el Estado les pagó. ¿Por qué se murieron esos niños de desnutrición si el Estado le había pagado a las EPS para cuidar la vida de esos niños? No tenía por qué morirse muchos colombianos en Colombia cuando el Estado les pagó. Entonces, esa es la primera imprecisión que tiene. No es un asegurador. Pero además, dice, los colombianos pueden elegir su asegurador. Pues, privado o público mixto. Listo. Supongamos que le compramos a la señora Valencia la posición de que queremos un sistema de aseguramiento mixto. Hoy yo le decía a las EPS, bueno, hagamos un sistema de aseguramiento mixto. Mañana mismo el Ministerio de Salud saca un decreto y les exige como un asegurador privado. Quiero ver las inversiones de capital privado. No, ¿cómo se le ocurre, doctora Corcho? No, es que soy asegurador privado, pero trabajando con la plata del Estado. Quiero ver los aseguradores privados. Ninguna de las EPS cumpliría para ser un asegurador privado. Ninguna hoy. Porque no van a hacer inversiones de capital privado. Porque han trabajado con los recursos públicos. Entonces, ¿por qué se van a ir a inventar en el Congreso algo que no es real? No es real. No van a meter un peso. No lo han hecho en 3 décadas. Entonces, eso es un elemento ideológico, pero además de un desconocimiento profundo de la realidad del sector salud. El tercer elemento que estoy viendo acá es un déficit de más de 16.000 especialistas. Yo no sé dónde saca esa cifra. Si el sistema de salud es un sistema donde no hay prevención, donde no hay nivel primario, atención primaria en salud, porque hasta un psiquiatra está atendiendo un duelo, un internista está tomando la presión arterial, pues van a faltar 50.000 especialistas, porque es un sistema basado en el alto costo, porque ahí es donde está la facturación. Entonces no inventen cifras. ¿Cuáles 16.000 especialistas y sobre qué modelo de atención? Pero además dice, el Estado debe vigilar que el aseguramiento exista. Cuando se incumpla, es que ella no sabe ni qué es el aseguramiento. Miren, yo estuve en el Congreso de la República 5 horas explicándole a la plenaria del Senado, a la señora Valencia, a todos. Es que el aseguramiento, si en Colombia hubiera aseguramiento privado en salud, habría inversión de capital privado y reaseguros y eso no hay. Para poder ayudarles un poco a que medio fueran ni siquiera un asegurador, es que con los propios recursos públicos del Estado, que se llama la UPC, por allá chamboneando contablemente el señor Alejandro Gaviria, les permitió que hicieran algo que se llaman las reservas técnicas. Las reservas técnicas, ¿qué es? Yo cojo una parte de la UPC y la invierto en capitales privados para poder soportar la atención de salud. Me quiebro, tengo esa plata invertida y pago. Esa fue una gabela bastante antitécnica, además, que le dieron los gobiernos colombianos para que medio fueran aseguradoras. Necesito que me... Pues, ¿qué hicieron? En los estados financieros, ellos reportan que supuestamente han invertido, tienen 16 billones de reservas técnicas, dicen ellos en los estados financieros. La senadora Valencia en un trino dice que 23 billones, pero cuando vamos a revisar, los estados financieros solo tienen invertidos 5 billones. En las cifras de o sea que hay un desfase billonario. ¿Dónde metieron esa plata? La norma les exigía que lo invirtieran para poder soportar gastos, costos, que si se va a quebrar una clínica, ellos puedan soportar, bajo un aseguramiento público, porque son los recursos públicos de los colombianos, y aún así no lo hicieron. Entonces, ¿de dónde se van a volver seguros privados si no han dado para ser seguros de nada con los recursos públicos? Luego dice, son las aseguradoras quienes manejan el riesgo en salud.
Eso es otra teoría tecnocrática que sirve, excúsenme, yo soy profesora de seguridad social, para dar clase. Yo me senté con los presidentes de las EPS. Dígame, señores, ¿qué es el riesgo en salud? No me eche por allá una teoría abstracta, es que esto es una discusión concreta. A mí no me vengan con discusiones ideológicas. Yo gestiono el riesgo en salud, me decía el presidente de un EPS, porque yo hago 1 millón de cirugías al año. Yo no, pero es que ustedes no son los que operan. Los que operan son las clínicas y los hospitales con los médicos. O sea que gestionar el riesgo en salud es que usted cobra por hacer lo mismo que otro hace. Es decir, el Estado está pagando 2 veces por la misma acción. Esto es una estafa. Esa es la tal gestión del riesgo en salud. Que la gestión del riesgo de salud es que yo hago 5 cirugías. Esas cirugías las hace la clínica. Entonces el Estado le está pagando el 10% de todos los recursos al régimen contributivo y el 8% al régimen subsidiado, es decir, le estamos pagando 8 billones de pesos solamente para que ellos registren lo que hacen los hospitales y para que los quiebren. Eso es de lo más absurdo que pueda existir en este país. Entonces, aquí la senadora Paloma Valencia habla del riesgo en salud, pero yo no sé ella qué entiende por riesgo en salud. Luego dice, el sistema de salud debe tener en cuenta el riesgo de salud y el riesgo financiero. Es que las EPS no asumen el riesgo financiero. Se liquidan, vuelvo, insisto, no hay inversiones de capital privado. Que la señora Valencia, senadora, llame ya a los presidentes de las EPS y les digan, venga, voy a crear un sistema de aseguramiento mixto por ley estatutaria. Ellos les van a decir que no, porque inmediatamente el gobierno les va a exigir capitalizaciones privadas y no lo van a hacer, porque aquí el negocio es trabajar con la plata pública, o si no, no hay negocio. Porque yo no voy a arriesgar a un negocio donde yo no puedo calcular ganancias, porque resulta que un paciente en una diálisis renal se me lleva millones de pesos, se me gasta 5.000. Entonces, es decir, es que ese es el origen de la ley 100, es que eso ya se intentó, o sea, vos no podés repetir lo que no pasó. Hace 3 décadas ese fue el planteamiento del señor Álvaro Uribe Vélez, pues yo no entiendo por qué vuelven a repetir lo mismo. Él llegó y le dijo a los empresarios, quiero que se metan al negocio de la salud. Ellos le dijeron, no vamos a invertir nada ahí. Ahí empezó el entuerto. Y no vamos a invertir porque para nosotros es más rentable los fondos privados de pensiones. Porque en los fondos privados de pensiones yo recibo como fondo privado el ahorro de los trabajadores y trabajo con eso. Me presto a mí mismo. Pero en cambio en salud yo tengo que hacer una diálisis, un montón de cosas y yo no garantizo ganancia. El empresariado colombiano hace 3 décadas dijo que no le interesaba esto. Entonces el Estado y los gobiernos de manera irresponsable hagan el negocio, pero con la plata pública. Y ahí se pervirtió el sistema. Entonces lo que propone el Centro Democrático es que elevemos a orden constitucional la perversión del sistema de salud. Y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poco la propuesta de ellos. Gracias, doctora Carolina. Escuchemos a nuestro compañero Kenny, uno de los directores del grupo de comandos. Kenny, ¿qué pregunta tienes para la doctora Carolina? Gracias, Anita. Muy buenas noches para todos. Gracias por el espacio. Primero que todo, felicitaciones por ser esa mujer tan valiente, de esas mujeres que necesita Colombia, de frente y al servicio de la gente. Agradecerle por intentar romper ese esquema de seguridad social que viene azotando a Colombia y que está dejando muchos muertos. Es difícil enfrentarse a esos clanes políticos que son los dueños del sistema de salud en Colombia. Bueno, pero ya que usted los conoce tan bien y de tan adentro y que ha dado grandes batallas contra ellos, ¿sí mira una luz al final del túnel? ¿En cuánto tiempo podremos tener esa reforma a la salud que tanto necesita el país? Saludos para todos los comandos, gracias por estar acá. Gracias, doctora Carolina. Bueno, Kenny, muchas gracias. Mira, Kenny, yo llevo en esta discusión de la salud, pues yo me gradué de médica general más o menos en el año 2000, espérate, 2008, y como especialista en el año 2013. Y desde el año 2008, cuando yo entendí, porque la mayoría de médicos que ejercen en este sistema no saben ni conocen cómo funciona financieramente el sistema. Cuando yo entendí lo perverso que era esto, yo me horroricé. Y yo dije, yo no puedo.
Yo siempre voy a ejercer la medicina, de hecho ahorita ejerzo la psiquiatría y quiero siempre en mi vida mantener mis pacientes, pero yo me horroricé y empecé a trabajar con los movimientos sociales, con la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760. Tuve la fortuna de que cuando llegué a Bogotá me volví la presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes y por un momento fortuito de la historia me correspondió el diseño de la ley estatutaria en salud junto con los presidentes de los gremios médicos de ese momento, que eran unos tipos de una estatura moral e intelectual muy alta. Ahorita, desafortunadamente, yo creo que adolecemos de ese conocimiento profundo, pero tuve esa oportunidad. Y te digo, yo llevo en esta discusión muchos años haciendo foros, eventos, a veces llegaban 2 personas, 3 personas o no llegaba nadie. En este país de eso no se hablaba, de la salud a nadie le importaba. Nosotros hacíamos pronunciamientos, ruedas de prensa a ver si nos sacaban un minutico en Caracol, en RCN, haciéndole lobby a los periodistas para mirar a ver si de pronto lograban entender eso. Y era un asunto hasta muy solitario, la salud era un tema muy marginal, primero era la paz, que si las FARC, claro, temas muy importantes, la guerra, el paramilitarismo, pero la salud no importaba. Es la primera vez en la historia, y es el acumulado también del movimiento social, de la sociedad civil, que este es un tema del cual habló todo el país. Yo creo que el país no tenía idea que las EPS manejaban plata de los colombianos y no de ellos. Yo, hasta hace poco, muchos médicos me decían, pero si se acaba la EPS, ¿quién me va a pagar a mí? Pues que usted no le paga la EPS. Le decía a algún profesor, un internista, o sea que usted literalmente trabajó 30 años en un sistema y no sabía literalmente dónde estaba parado. Y yo creo que hoy los colombianos por primera vez tenemos una conciencia que antes no teníamos. La llegada del gobierno de Gustavo Petro ha permitido que esto se vuelva un debate público, que la gente entienda la razón de ser, que las cosas no tienen por qué ser así. Porque siempre le dicen a uno no se puede, esa es una impronta de los regímenes totalitarios, antidemocráticos y neoliberales, es que esto no se puede. Porque lo único que se puede es el negocio y las ganancias excesivas multimillonarias de unas minorías a costa de la vida de los colombianos. Eso no se puede aceptar en este país. Entonces, en ese sentido, yo veo más cerca hoy eso que antes. Es que lo que nosotros nos pasaba en el Congreso, nosotros presentábamos propuestas en el Congreso de la República, eso no resistía ni la erradicación de la ponencia, pues. Se había erradicado la ponencia y ya los hilos que manejaban los poderes en el Congreso de la República se habían movido y nosotros éramos de lo más marginal. Aún así pudimos sacar la ley estatutaria, pero porque ahí estaba la Corte Constitucional, por el poder también de la sociedad civil, por el acumulado jurisprudencial de la Corte y porque pues evidentemente hay una sociedad civil muy poderosa en Colombia. Y se le alinearon los astros porque la ley estatutaria pasa por las condiciones primeras constitucionales y no por las séptimas, donde está concentrado todo el lobby de las EPS, que entre otras cosas debería regularse, que no hagan lobby con los recursos públicos de los colombianos. Entonces los colombianos les pagamos para que ellos usen las platas nuestras para ir a calumniar ministros, líderes sociales de la sociedad civil o para ir a pagar campañas de bancadas. Y eso, aquí hay bancadas en este país que se han declarado impedidas para debate en el Congreso de la República. Eso pasó en la ley 1438 porque reconocieron que les habían pagado las campañas y con la plata que debía usarse para pagar médicos, enfermeras, hidratación de niños, medicamentos. Eso es moral, eso es justo, eso es serio. Entonces, en ese sentido, hoy ya no aparecen esos impedimentos. Uno sí le gustaría saber que los congresistas fueran honestos como lo fueron en esa época, quiénes fueron financiados por esta gente, para que pongan sobre la mesa, porque yo, frente a los que se han opuesto, no he escuchado los primeros argumentos serios. Y lo debo decir aquí, con la señora Catherine Juinao, Jennifer Pedraza, que resultaron nuevas opositoras de esta reforma, porque yo hasta lo de Cambio Radical y lo del Centro Democrático lo entiendo. Es una oposición obstruccionista que no les importa a este país. Lo único que les importa es oponerse al gobierno a lo que sea. Pero yo no entiendo, gente, la bancada de este gobierno que no ha presentado un solo argumento. Yo me he leído todo lo que ha escrito
la señora Juinao, la Catherine Miranda y no ha dicho es nada. Un solo argumento, aparecen opositores de repente sin argumentos. Los mismos argumentos ideológicos, que la gestión del riesgo, pero pues, dígame qué es la gestión del riesgo. Los mismos argumentos que han repetido durante 3 décadas, que ya no son argumentos porque nosotros hace rato desmontamos eso, y dan vueltas sobre lo mismo. Entonces, o es una obsesión ideológica neoliberal, o qué pasa allí. Entonces, en ese sentido, yo veo una mejor apertura. Jamás hubiera podido pensarse siquiera que hubieran casi a las 9 de la noche 200 personas conectadas para hablar de este tema. Esto jamás ha pasado y nosotros sí que hemos trabajado este tema. Entonces yo creo que puede haber una posibilidad importante. Nosotros necesitamos constituirnos como veeduría ciudadana. Es que los ciudadanos hacemos el control político del Congreso de la República, el control social del Congreso de la República, porque el Congreso se debe a su pueblo. Y yo sí llamo a los congresistas que están en oposición que le digan abiertamente a la ciudadanía cuáles son los intereses que defienden. Que digan de una vez que están defendiendo las EPS y ya, como lo hace la senadora Paloma Valencia, que a menos honestamente dice estoy defendiendo no se sabe qué, porque al final yo no entiendo qué es lo que ella escribe, no sé si ella lo entienda. La otra vez terminó reconociendo un delito, puso un trino donde dijo que las EPS tienen invertidas 23 billones en reservas técnicas. Resulta que en los estados financieros que radicaron en la Superintendencia de Salud solo aparecen 5 billones, o sea que ella está diciendo que hubo 18 billones de pesos que se robaron. Eso es, si lo que ella dice, eso sería el caso de responsabilidad fiscal por fraude con recursos públicos de los colombianos más grande de la historia de este país. Yo no sé si ella sabe que ella denunció un delito de 18 billones de pesos. De 16, perdón, porque ella habla de 23, entonces son 17 billones de pesos. Entonces, en ese sentido, que sean honestos abiertamente al país, vamos a defender estos intereses minoritarios. Pero yo no he escuchado esos argumentos. Y sí es importante que sigamos haciendo esta discusión. ¿Cómo así que nos van a decir a nosotros entonces que el pueblo colombiano, que la sociedad civil y la ciudadanía perdimos el principio constitucional de que esto es una democracia participativa y que nosotros podemos deliberar y discutir y hacer control social a lo que hace el Congreso de la República para tomar nuestras decisiones en las urnas, para tomar nuestras decisiones en las próximas elecciones del Congreso? ¿Y cómo así que nos van a decir que nosotros no podemos hacer eso? Pues, y yo invito a que lo hagamos y que hagamos el seguimiento al próximo debate para que se pongan sobre la mesa cuáles son los intereses que están representando los poderes políticos que deberían representar al pueblo colombiano en el Congreso, pero algunos de ellos no lo hacen. Gracias. Gracias, doctora. Doctora, recuerde cuando alguien le dijo, las heroínas sin capa sí existen en una marcha. Eso es lo que nos tiene reunidos acá, el respeto que usted se ganó y se ha ganado y se sigue ganando. Gracias. Madridismo, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Hola, ¿cómo están? Mira, yo tengo una preguntita. A ver, estuve viendo una imagen que nuestro país es el último en la OCDE con menos especialistas. Carolina, la pregunta es, ¿cómo hacer para que hayan más especialistas y más cirujanos? Porque yo pienso que las carreras son como muy caras, ¿no? 15 millones, 20 millones, ¿no es como algo inviable eso? ¿O qué opinas? Vuelvo, insisto, los estudios es sobre cuál modelo de atención estamos hablando. Si es un modelo de atención como el de Colombia, donde la puerta de entrada del sistema de salud son los servicios de urgencias, donde tú llegas ya al sistema de salud porque necesitas la diálisis, porque no hay nefroprotección ni programas de prevención, pues vamos a necesitar todos los neurólogos del mundo. Si el internista está tomando la hipertensión. Pero en gracia discusión, digamos que sí se necesitan especialistas. Y evidentemente, nosotros, dentro de la reforma a la salud, concertado con las facultades de medicina del país, incluimos un artículo. Y en ese artículo queremos democratizar el acceso a las especialidades médicas, para que sea por un examen único. Ahí fue una discusión fuerte que tuvimos con los decanos, al final nos pusimos de acuerdo
Y en ese artículo lo que estamos planteando es, para no violentar el principio de autonomía universitaria, que es un principio constitucional, hay un examen único para que haya una competencia leal y equitativa entre todos los aspirantes y a partir de ese examen acceden a las universidades. Eso es una solución. La segunda fue una ley que nosotros presentamos al Congreso de la República y se aprobó, que se llama la Ley de Residencias Médicas. Eso fue de autoría nuestra. Y en esa ley, pues en Colombia es imposible una residencia porque no le pagan al médico por trabajar mientras se prepara. Nosotros ahí logramos el pago por 3 salarios mínimos. Dentro del presupuesto total de salud, 81 billones de pesos van para el sistema público de aseguramiento y los otros 3 billones para otros gastos del ministerio, incluido el pago a los médicos residentes para poderle facilitar su proceso de especialización. Pero no hemos logrado la reglamentación del segundo punto de esa ley, que también fue una batalla campal, porque en este país los derechos son luchas contra el Estado, decía el gran expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes. La segunda es la regulación de las matrículas. En Colombia se pagan las matrículas de las matrículas más caras del mundo por ser especialistas médicos. Entonces, un médico, por ir a trabajar, porque les toca ir a trabajar, a dar docencia, hacer investigación, a probar innovación, pagan hasta 25, 30 millones de pesos y no puede trabajar, y trabaja gratis, imagínense. Entonces, eso es otra de las inequidades. Ya está la ley aprobada, eso fue otra discusión muy dura que tuvimos en el año 2017 en el Congreso. La ganamos, pero no hemos podido ganar la reglamentación de la regulación de las matrículas porque allí también se ha hecho un negocio en algunas instituciones de educación superior privadas. Digamos, son como 2 medidas, una que tiene la reforma a la salud, otra que ya tenemos, pero de fondo, si no solucionas el problema del modelo de atención, el médico general va a ser obsoleto en Colombia porque además el sistema está diseñado para que el médico general no pueda hacer cosas, todo sea remitido al especialista, porque si no hay atención primaria en salud, todo el mundo termina del especialista y no hay sistema que resista así. Gracias. Gracias, doctora. Osvaldo Paz, te escuchamos. Buenas noches. Saludos y abrazos a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, la pregunta. Hola. Buenas noches. Osvaldo. Se Disculpa. cortó. Sí, Sí. disculpa. Sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo ve ella posible en estos momentos, en tiempo, más o menos en cuánto tiempo, se podrá ver un desarrollo ya efectivo de la reforma tal como se plantea en estos momentos? O sea, si va a pasar este año y no va a ocurrir nada, si el otro semestre tampoco va a ocurrir nada. ¿Ella qué piensa en este momento? Si eso va a quedar así estos 4 años o se va a llegar a un escenario híbrido en que se van a dejar 3 EPS que funcionen a base de UPC y lo otro lo tome el gobierno. Esa es la primera preguntita. Y lo otro es que si ella ha contemplado el tema de su candidatura presidencial. Gracias. Bueno, mira, lo del sistema híbrido es más o menos la carne para las EPS y el hueso para el Estado. Discriminemos a los colombianos. El que es pobre o clase media que vea a ver qué hace y que las EPS hagan su negocio en el norte de Bogotá. Eso es inaceptable. Esa era la propuesta del doctor Alejandro Gaviria en el gabinete, que fue gran opositor interno del gobierno. Entonces, eso primero no lo acepta, eso es peor que la ley 100, porque es que eso era el Sistema Nacional de Salud. Los trabajadores en el seguro social y los pobres en un sistema público. Entonces vamos a volver otra vez al seguro social, eso es el seguro social. Eso de que queden 3 EPS en las ciudades y el resto del Estado, eso es el seguro social exactamente, lo que había antes de la ley 100. La ley 100
creó un principio que fue el aseguramiento social. El aseguramiento social para quienes tenemos y mediante los impuestos logremos la universalidad de quienes no tienen. El aseguramiento social es uno de los grandes avances de la humanidad. Pero más allá del aseguramiento social, la Corte Constitucional Colombiana, que es la más progresista en materia de política pública, de salud, y el Congreso de la República han declarado la salud como un derecho fundamental. Entonces, que le propongan al gobierno de Gustavo Petro que discrimine colombianos para propiciar un negocio, que hagan su negocio allá donde les vaya bien y el gobierno verá cómo se encarta, es un inaceptable político, pero además eso no lo debería aceptar la Corte Constitucional ni el Congreso de la República. El Congreso de la República, el sistema no está para cuidarle negocios a una gente, está para garantizar la universalidad de los derechos humanos. Ahora bien, ya al punto híbrido se llegó, es que esta reforma no está en este momento en el Congreso como se radicó. Se modificaron 52 artículos. La intransigente exministra modificó 52 artículos, eliminó un capítulo y dijimos inclusive que las EPS sigan, pero no manejan recursos que ayuden a hacer la referencia, la contrarreferencia. Es más, ellas tienen clínicas, van a seguir en la prestación de servicios. Las EPS que funcionen seguirían como gestoras apoyando en lo que saben hacer, pero la gestión del riesgo financiero, que hoy no lo asumen porque lo que han hecho es quebrar clínicas y hospitales, que lo asuman de una vez por todas el Estado y resolvemos ese problema de fondo que no lo han podido resolver. Se negociaron 52 artículos, tuve 20 reuniones. Esta es la reforma que más reuniones ha tenido, hasta debates de control político cuando no se había radicado. La reforma es el origen de una discusión de la sociedad civil de 10 años. Hubo hasta una cumbre social y política por la reforma a la salud, con diversas organizaciones que sesionó en el 2021, invitó a los candidatos a la presidencia con un borrador en mano sobre la discusión. Nos sentamos con la doctora Ilia Francisca Toro, que ya me queda claro que lo que estaba era obstruyendo, porque todos los días nos sentábamos, llegamos a un acuerdo y luego salía la prensa a decir que yo estaba atravesada, porque el único acuerdo que consideraban posible en esa mesa era el articulito que diga que todo siga igual. ¿Y qué es que todo siga igual? Que las EPS sigan manejando su platica. Venimos aquí es a cuidarle la plata a las EPS. Si existe ese artículo, se logró el gran acuerdo nacional. Es decir, el acuerdo nacional es que no pase nada y que esto siga igual. El pueblo colombiano no es tonto. El acuerdo nacional y el consenso no puede ser la exclusión de las mayorías, no puede ser más de 1 millón de quejas, no puede ser la precarización de casi 1 millón de trabajadores, no puede ser los negocios a costa de la vida de los colombianos. Eso no es ningún acuerdo nacional, eso es perpetuar la miseria y engañar a este país. Y eso fue lo que dijeron allá. No, es que la señora Carolina Corcho es una señora muy mal geniada, muy intransigente, y que yo supuestamente había engañado. Imagínense yo engañando al señor César Gaviria, pues, que es uno de los hombres más experimentados de la política de este país, a Francia Pea, Dilian Francisca, es decir, unas 3 palomas que una mujer apareció por allá a ver cómo los manipulaba y los engañaba en la negociación. ¿Ustedes creen eso? Entonces se hicieron una serie de concesiones. Se hicieron esas concesiones, pero ya al final necesitamos una excusa para decirle no a esta reforma, y es Carolina Corcho. Entonces, es una campaña de desprestigio de baja estofa. Digámosle a la gente que es que ella va a destruir el sistema de salud. Cogieron un video mío, lo editaron, 2 minutos, lo regaron por toda la prensa y todo el país. El día de ayer me entero yo que hasta el director de una clínica prestigiosa de Bogotá diciendo que yo llevé a la crisis el sistema de salud, el director de una clínica. Aquí hay varios médicos. Estoy viendo varias personas del sector. ¿Ustedes van a creer que el sistema de salud se quebró el día que Carolina Corcho se posesionó con Gustavo Petro? Esto era una maravilla, donde a la gente le pagaban puntual, a la gente la atendían, la llamaban inclusive para hacerle su cena, hasta que llegó el señor Gustavo Petro y la señora Carolina Corcho y acabaron con esto. ¿Será que la gente es tan boba que les va a creer eso y ellos creen que la gente va a creer eso? Entonces generemos la excusa para hundir la reforma, pero hundimos la reforma porque si no está el articulito que diga que todo va a seguir igual, que las EPS van a poder manejar su plata a su antojo,
sin que el Estado pueda hacer ningún control, entonces que se apruebe. ¿Qué? Entonces que no se apruebe. Entonces, en ese sentido, eso es, como yo me vuelvo la excusa, el presidente de la República les dice, quitemos la excusa, Carolina. Yo, bueno, presidente, está bien, a mí me interesan las reformas. Más importante la reforma que el puesto de Canacorcho, pero de lejos, pues siempre, es la reforma. Pues ya llevamos 5 meses, donde la excusa fue removida. Y ahí vamos todavía sin poder dar ni siquiera el primer debate de aprobación de los puntos y de los artículos. Y en eso vamos. Pero se han hecho muchas concesiones y ya ir más allá es volver a lo mismo. Entonces no se necesita un esfuerzo democrático, ni siquiera necesitamos este space, ni siquiera necesitamos las movilizaciones que está convocando el presidente de la República y las organizaciones sociales el 27 de septiembre, porque lo que quiere la oposición es que esto siga igual. Entonces si lo que vamos a permitir es que siga igual, entonces ¿para qué todo esto? Y sobre lo otro, yo en este momento soy la única persona que no puede ser candidata a nada en este momento en este país. Yo estoy inhabilitada para ser candidata a cualquier cosa, porque el Ministerio de Salud es el tercer presupuesto general de la Nación, el segundo presupuesto después del Ministerio de Defensa. El primero es la deuda externa, en lo que se nos va la plata del presupuesto de los colombianos. Entonces yo estoy inhabilitada en este momento para cualquier cargo público, y la próxima vez que yo pueda ser candidata a cualquier cosa en este país es dentro de 3 años, y en 3 años pasan muchas cosas. Entonces yo por lo pronto estoy concentrada en mi ejercicio médico, en el trabajo de la sociedad civil y en ayudar en la labor pedagógica en este país para que el Congreso de la República tome una decisión en favor de la ciudadanía colombiana, que es lo que a nosotros nos interesa. Gracias. Juanse, buenas noches. Cuando dices Juanse, ¿dices JS? Es JS, perdón. Es Juanza. Pues Carolina, yo soy anestesiólogo y vivo en Bogotá y estudié en Bogotá. Y soy mayor que tú. Entonces por eso me voy a tomar el atrevimiento de sugerirte una estrategia que de pronto no has usado. Y decirte algunas cositas que de pronto mucha gente, es un honor que tú, o sea, por Dios, ese carácter tuyo, me arrodillo, o sea, eres una dura, eres una berraca, siempre sigue siendo así, jamás cambies ni un mínimo. Mentira que eres grosera y todo el cuento, olvídalo. Eso, entonces, todos sabemos que es mentira, ¿ya? Entonces, fresca. Tienes un problema, y es que eres mujer. Y en el ámbito de la medicina, tú sabes y yo sé que ya la mayoría de los residentes son mujeres. Y además eres bonita. Entonces eres una mujer bonita, médico, inteligente. Entonces vienen las otras mujeres y Vicky Dávila y vienen todas las otras a cogerte el cuello y a sacarte la yugular y sacarte toda la sangre y a decir que eres una bruja mala, ¿sí? Pero todos sabemos que no, que de inteligencia te sobra. Carolina, en las cirugías y en los cafetines de la clínica Los Nogales, Cafán, Palermo, todo el día hablan mal de ti. Todo el día nuestros colegas, los cirujanos, anestesiólogos, te odian. Bueno, aquí continuamos, doctora Corcho, que se cayó el otro space. No sé quién estaba hablando. Déjenme. JS, tú estabas hablando, ¿cierto? Sí, Okay. Sí, señor. Yo dije, no, la doctora Carolina me sacó el llavero. Listo. Entonces te seguimos escuchando. Pues sí, doctora Carolina. Entonces, mira, yo siento que parte del ataque que has recibido, lo has recibido, por decirlo de alguna forma, desde adentro, desde los propios especialistas médicos. A mí me toca quedarme callado, me toca, mejor dicho, cogerme la boca y cosérmela. Pero entonces yo te propongo una cosa, Carolina, ya no eres ministra,
¿sí? Ya puedes, como una médico general, entrar a las clínicas. Yo me ofrezco, yo voy, te busco a tu casa y te llevo a eso, porque la inteligencia tuya es genial, es increíble. Yo creo que con esa inteligencia convences a quien sea y mucho más fácilmente convences a los médicos. ¿Por qué no empezar a entrar a esos espacios, a esos cafetines donde solo estamos los especialistas y tú con esa inteligencia permitirles a ellos preguntarte cosas que yo estoy totalmente seguro de que los vas a dejar sin argumentos y yo me ofrezco a llevarte, a cuidarte, a todo lo que haya que hacer? Pero es realmente desesperante ver la cantidad de equivocaciones, de errores que dicen acerca de la reforma a la salud, que eso, Carolina Corcho es el monstruo de la Laguna Verde que vino a acabar con todas las clínicas de Cafán, de Colsubsidio. Carolina Corcho va a acabar con todo, ¿sí? Como que si fuera una grúa y destruir las clínicas. Entonces, imagínate, médicos especialistas que operan un intestino, médicos especialistas que operan una fractura de fémur, ellos están convencidos de que van a quedar re pobres por culpa de Carolina Corcho, ¿sí? Entonces sería importante como que dar esa batalla desde adentro, ¿sí? Con nuestros propios colegas, ¿sí? Es bastante común que los especialistas médicos tengan una idea súper equivocada de la reforma. Era eso. Pero creo que Carolina no escuchó. No sé, ella me dijo que estaba escuchando, pero no sé por qué aparece como escucha. No, pero ella sí me dijo que estaba escuchando todo. Déjeme ver. Invitar. Voy a seguirlo de todas maneras, doctor. ¿Cómo es su nombre? Disculpe. El doctor. Alberto. Ok, doctor Alberto, lo voy a seguir porque lo que usted dice es muy importante y sería bueno si no está... Ah, bueno, ya está aquí la doctora Corcho. Doctora Corcho, ¿cómo está? Hola. Bueno, Se escucha bajito. doctor, le agradezco por su mensaje, pero pues yo necesito trabajar también y sobrevivir. Y no Yo podría sé, yo irme sé, a yo estar con sé. los 122.000 médicos. Pero Yo además, sé que sí, yo yo sé que sí, creería pero que tendremos que en serio que reunirnos hay con que... los 55 decanos de las facultades de medicina porque urge reformas curriculares para que la población médica del sector salud sea una población... Hay un problema en este momento de la educación superior, es que la educación superior, y este fue el último debate que tuvimos con el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, es una educación superior que está formando técnicos. Entonces tenemos formación de técnicos en medicina, técnicos en derecho, y la educación superior tiene que formar ciudadanos con cultura general, con cultura universal. La última discusión que tuvimos con nuestro maestro José Félix Patiño al interior de la Universidad Nacional de Colombia, la necesidad de introducir los estudios generales. El profesor, pues él decía que de 2 años o 3 años en las universidades europeas y Estados Unidos, un joven a los 16 no empieza a estudiar directamente medicina o ingeniería. Los primeros 2 años de su vida estudia lógica, pensamiento, filosofía, literatura, aprende a leer, a pensar, a analizar, y ya luego el resto de años, cuando ya está un poco más maduro y tiene la formación intelectual del pensamiento crítico, incursiona en el área. Ese fue el último debate, José Félix Patiño, el gran médico del siglo XX, que fue mi maestro, en la Universidad Nacional de Colombia. Ahora bien, yo creo, evidentemente, yo voy a tener ahorita unos recorridos a nivel nacional, ahorita voy a estar en la Universidad del Cauca el 29 de septiembre, voy a estar en la Universidad Metropolitana, pero no podemos perder de vista que esto es una decisión que toma el Congreso de la República. El Congreso de la República, ojo. Entonces, evidentemente, en este momento,
Es más prioritario que los congresistas de la República entiendan esta reforma. Yo hice una tarea importante de desayunar con los congresistas de las comisiones séptimas de Cámara y Senado desde octubre, y fíjate que fuimos adquiriendo una conversación muy interesante donde inclusive congresistas de partidos como Conservador, como Partido de la U, hasta liberales, entendían muy a profundidad ya este tema y fueron fundamentales en la aprobación de la reforma en la Comisión Séptima. Esto está en manos del Congreso de la República en este momento, y lo que tenemos que enfocar obviamente es un gran debate público, y a nivel de las universidades, a nivel de los decanos y las decanas, me parece a mí que hay que hacer un trabajo ya con el sector salud, porque yo conozco a mis colegas, yo soy médica especialista y yo sé que muchos de ellos no entienden ni siquiera en qué sistema están, quién paga su sueldo, no tienen ese tipo de reflexión, las universidades tampoco lo formaron, y le agradezco mucho el apoyo, pero el apoyo que yo necesito es que ustedes se vuelvan también voceros de esta causa, para poder explicar, por ejemplo, esta grabación que tenemos acá se le puede hacer llegar a muchos médicos, hay varias entrevistas que nosotros hemos dado, varios programas en YouTube, entrevistas que yo le he dado a Daniel Coronel, donde yo explico esto con mucho detalle, en toda la discusión, y creo que podría ser el apoyo que podríamos tener. Y aprovecho también, pues además de estos recorridos que va a hacer por las universidades, hay una decisión mía personal, pues que no compromete a ninguna organización, de apoyar al candidato Gustavo Bolívar. Y este viernes a las de la tarde vamos a tener un conversatorio con él para explicar nuevamente la reforma, pero para explicar además cómo se implementaría esto, porque esto no es un asunto ideológico, genérico, esto tiene un estudio técnico muy fuerte. Hay un anexo de la reforma que es el anexo 3 que dirigió Luis Jorge Garay, que son los estudios económicos, de impacto fiscal, de proyección de recurso humano en salud. Es uno de los estudios más impresionantes. Imagínense que yo recibí yo recibí de la Organización Mundial de la Salud una gente, unos expertos para acompañar el proceso de reforma en Colombia, y me dijeron, doctora Carolina, nosotros nunca habíamos visto un documento tan riguroso, tal nivel de detalle para plantear cómo se haría esto, en cuánto tiempo, cuánto cuesta, cuánta gente, porque a esto se ha dedicado lo mejor del pensamiento democrático de este país. Por eso es que el debate no se ha podido dar sobre la verdad, sino sobre la mentira, la desinformación, el desprestigio, la persecución a la persona, porque efectivamente tienen argumentos, porque no resisten un debate, porque esto tiene un sustento muy serio, es una reforma realmente, y no lo digo porque sea una reforma en la que yo he participado, sino que tiene un rigor técnico muy elevado, que ha sido muy pensado, son muchos años de trabajo ahí. Entonces también podríamos enviar ese anexo técnico 3, va a ser uno de los capítulos del libro que yo pienso entregar el otro año al país, porque creo que ya es el momento de que una perspectiva distinta a la que se le ha dicho al país que esto es, yo he visto cantidad de publicaciones del libro, pero es la misma tecnocracia que ha sustentado esto, y que ya estás en la ideología. No veo una discusión muy de prejuicios, de ideología, no veo realmente una profundidad en los argumentos que nos controvierten. Entonces controvierten es a la persona, a mí, yo soy psiquiatra, y yo les digo, miren, yo aquí no voy a discutir la personalidad de los congresistas, ni la personalidad del doctor Alejandro Gaviria, porque es que esa no es la discusión. Discutamos las ideas y la política pública para que elevemos el debate en Colombia. La invitación es elevar el debate, y desde luego, pues en esa es la tarea en la que nos encontramos en este momento. Gracias. Gracias, doctora. Jessy o Jesse, tienes la palabra. Buenas noches para todos. ¿Sí me escucha? Sí, señora, buenas noches. Bueno, doña Ana, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio tan pedagógico que realmente creo que era necesario. Mi pregunta, o antes de hacer la pregunta para la doctora Diana Carolina, es lo siguiente. De todas las mujeres que han estado durante el gabinete del doctor Gustavo Petro, el presidente Petro, nunca se había visto un ataque tan sistemático, sinceramente, hacia una persona como la doctora Carolina Corcho. Creo que fue a la ministra a la que más le dieron, por decirlo así vulgarmente, palo y garrote, con un montón de información completamente falsa
que incluso también es como vergonzoso que algunos gremios de la salud o colegas suyos también se presten para este tipo de desinformación con respecto a la reforma de la salud. Mis dos preguntas son las siguientes, doctora. Esto es con respecto a la salud mental pues que hay acá en el país, sobre todo la depresión. Hay mucha gente que de pronto por desinformación juzga y señala a alguien que está pasando por por una etapa de ansiedad o depresión. Y por eso muchas veces las personas que padecemos ansiedad o depresión no comentamos o no hablamos sobre nuestra situación porque las respuestas que esperamos no son las mejores. Casi siempre es ya va a empezar con lo mismo, póngase a hacer algo, pero en realidad la salud mental en Colombia va en aumento, quiero decir. No sé aquí en esta parte sobre la reforma de la salud si se ha planteado algo con respecto a la salud mental. Y mi otra pregunta es la siguiente. Yo tengo contrato con la alcaldía acá en Barranca Bermeja, Santander, y pues pago más o menos una buena cantidad en cuanto a seguridad social. Resulta que yo tengo un contrato desde marzo que va hasta octubre de este año, pero para Famisanar yo aparezco como régimen subsidiado. Entonces mi pregunta es, ¿esa plata que yo pago a la seguridad social, para dónde va? Porque me di cuenta que aparezco en el régimen subsidiado a raíz de una incapacidad que no me pagaron. Entonces agradezco pues este espacio y si usted me podría asesorar con respecto a la seguridad social y responderme sobre la depresión. Muchísimas gracias. Bueno, mira, te cuento. El problema de la salud mental no es un problema legal. Ya hay una ley de salud mental, considerada la mejor ley de América Latina. Entonces, volver a legislar, el problema de la salud mental no es la ley, sino el sistema de salud. La ley no es implementable dentro de este sistema de salud, porque la salud mental no es rentable. Este es un sistema de salud donde lo rentable es el campo de la oncología, las imágenes diagnósticas, los cuidados intensivos, y no ni los niños, ni las maternas, ni la salud mental. Por eso se cierran unidades de salud mental, sobre todo los hospitales día, los dispositivos más importantes a mi juicio de la salud mental, se cierran camas de pediatría y salas de parto porque no es rentable. Entonces no es un problema de una ley, ya hay una ley. Es un problema si el sistema no cambia su vocación. Si los recursos no se dirigen hacia la atención primaria en salud, donde debe resolver el problema de la salud mental, podemos sacar otra ley otra vez de salud mental y no va a pasar nada. Y yo lo discuto, yo hago parte, soy profesora de salud mental y hago parte de muchos círculos como psiquiatra de ese tema, pero olvidémonos que ese problema se resuelve si no se resuelve el problema estructural del sistema de salud. Porque a veces la tentación que tenemos dentro de una reforma a la salud es, cojamos un capítulo sobre discapacidad, cojamos un capítulo para enfermedad de huérfanas, entonces acá hay leyes de cáncer, leyes de lo que tú quieras, pero si no se resuelve el tema central, que es el manejo público de los recursos públicos, es contentillo que nos da el Congreso de la República. En eso quiero ser absolutamente clara y sincera, no seamos ingenuos. Si no se tocan los recursos, la política pública es inane. La política pública tiene respaldo con los recursos. Entonces, en eso quiero ser clara. Lo otro es, ¿qué pasa con las cotizaciones que nosotros hacemos al sistema de salud? Es que en eso consiste la seguridad social. Por ejemplo, hay gente como yo, por ejemplo, que cotizamos toda la vida, pero nunca vamos al médico. Entonces, el principio de la seguridad social es que los que no nos enfermamos financiamos solidariamente al que se enferma. Ese es el principio de la solidaridad social que nace en Alemania, en Europa. Y en ese sentido, esos recursos tuyos van a financiar a los que se enferman, pero cuando tú te enfermes, los otros que no están enfermos te financian a ti. Entonces, esos recursos van de manera solidaria a financiar a los otros. Ahora, con las reformas tributarias que han hecho en Colombia, antes el empleador hacía aportes a la seguridad social, ya es un porcentaje muy pequeño. La mayoría es en manos de los trabajadores, pero aparte de eso, el presupuesto general de la nación vía impuestos está negociando parte del régimen contributivo. Entonces, los colombianos, lo que pensó inicialmente la ley 100 era que el régimen contributivo ayudara solidariamente a financiar a los pobres de este país, pero llegó un momento en que ya, por el aumento del gasto en salud, que en Colombia además está inflado y a ciencia cierta no sabemos cuánto es porque no tenemos el control de los datos, por el aumento del gasto en salud, el presupuesto general de la nación está financiando el régimen contributivo.
Todos estos recursos seguramente entraron ¿a qué? A financiar la gente que se está enfermando. Lo otro ya son asuntos administrativos por los que te tiene que responder el sistema y la EPS. Es eso. Listo, muchísimas gracias. Y una última pregunta. Usted habla de que va a ir a algunas universidades en algunas ciudades del país. ¿Cómo hace uno para invitarla a usted o para que asista acá a alguna universidad en Barranca Bermeja, Santander? Bueno, aquí se pueden comunicar. Yo hago parte de la Cumbre Social y Política por la Reforma a la Salud, que son diversas organizaciones de la sociedad civil. Aquí está Tomás, acá está Ana, varios de los organizadores de este space, con quienes estamos coordinando las visitas a estas universidades. Listo, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Enseguida tiene la palabra nuestro querido doctor Ballesteros. Buenas noches, doctor. Gracias. Muy buenas noches y de verdad que es un orgullo y buenas noches para la doctora Carolina tenerla aquí en este espacio. Yo, pues no sé si ya acuerde de mí, pero he estado trabajando a nivel internacional. Yo soy médico internista en Orlando, Florida. Hemos tratado de hacer algunas actividades, pero bueno, después de que tuvimos el honor de saber que había sido nombrada ministra por Gustavo Petro, pues entendí que era muy difícil. Pero yo creo que he tratado de manifestar mis ideas a través del espacio que ya acabo de mencionar. Y en este momento, después de esa experiencia que hemos tenido prácticamente de este año, el análisis debe ser fundamentalmente político, porque hay que tener en cuenta que en últimas lo que se defiende es el conflicto de dos visiones. En últimas es la visión de una reforma que el pueblo colombiano necesita, que tiene todos los elementos técnicos, y como decía la doctora Carolina, el estudio del doctor Garay es un estudio verdaderamente interesantísimo, profundo, lleno de elementos técnicos que no ha sido posible ni siquiera discutir por los expertos técnicos de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, nosotros tenemos los argumentos técnicos suficientes. El problema que tenemos es que, y ahí es donde hemos perdido la batalla, que tenemos que trabajar es a nivel de los medios, a nivel de un sector odioso que desconoce que el pueblo colombiano debe tener derecho o debe tener acceso efectivo a los servicios de salud y que el estado en el que estamos se tiene que reformar. Y como aquí lo que hay de fondo es la discusión de una cantidad de recursos, de, como la doctora sabe, billones y billones de pesos que no quieren dejar que entren a prestarle un servicio a la gente que lo necesita. Y en ese orden de ideas es que perdimos la batalla porque pues, la renuncia o la salida del ministerio de la doctora Carolina es, como ella misma lo dice y como así lo entendí yo desde un principio, debido a una presión política fuerte que se daba y que a nivel de los medios nunca tuvieron los argumentos técnicos para discutir la reforma a fondo. Se dio fue con distracciones, con falsedades, con mentiras y sobre todo, como ella dice, atacando a la persona, atacando a todo aquel que manifestaba de una u otra manera la necesidad de la reforma. Aquí en Orlando yo soy uno de los líderes que creo que la reforma se debe implementar y tengo de enemigo a toda una cantidad de médicos colombianos. Yo soy el fundador de una organización que se llama COAMED, pero lamentablemente aquí esto es una caterva de juridistas que creen que porque trabajan en este país, el pueblo colombiano goza de los mejores servicios de salud y trato siempre de demostrarles en charlas o en reuniones, pero termino siendo apoyado como el más vil comunista. Lamentablemente esa es la mentalidad de este sector de médicos que se las dicen de especialistas, pero que cuando se sacan del área de la célula oncológica, de la célula maligna, hasta ahí termina el discurso y no tiene la capacidad de discutir como la doctora Carolina lo dice. Entonces lo que yo creo es lo siguiente, para terminar. Aquí el debate tiene que ser político, tiene que ser a nivel de los medios y a nivel de implementar toda una serie de una estrategia informativa que nos permita generar en la opinión pública unas campañas de educación.
La doctora Carolina lo hará a nivel de las universidades, pero el otro problema que tenemos también es que nosotros apenas sacamos 20 senadores y ese es el problema también. Y con 20 senadores realmente las dificultades que tenemos es que no hemos sido capaces por esa minoría a la larga, porque es que tenemos una gran mayoría de senadores en la oposición y que a lo último se convirtieron todos en los enemigos de una reforma que ni siquiera fueron capaces nunca de entender, sino que creyeron que había que dejarse llevar por todos estos sectores industriales y todos estos sectores políticos que indudablemente nunca representaron los intereses del gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que el trabajo que usted va a hacer, doctora, ahora en la campaña con Gustavo Bolívar va a ser fundamental. Independientemente de los resultados que se den, ahí vamos a tener que trabajar intensamente y a nivel internacional. Pienso que hay otro espacio interesante que se puede ganar. Doctor, Y cualquier cosa, ya termino. Y cualquier cosa que se pueda ayudar a nivel político internacional y a nivel de las campañas ahora de las alcaldías y las gobernaciones, cuente con nosotros. Un saludo cordial. Bueno, ya nos quedan apenas 10 minutos con la doctora Carolina Corcho, entonces no sé si les proponemos que las personas pregunten y al final la doctora Carolina Corcho responde todo. Entonces vamos a las 3 personas que tienen la mano levantada, entonces comencemos por favor con Cortz. Listo, Tomás, muchas gracias. Buenas noches a Ana, a Ballesteros, a Gladys, los compañeros que están, y a la doctora Diana Carolina Corcho Mejía. Pláceme saludarla, doctora. Qué difícil es escuchar que no estás en el ministerio y que diste una lucha ardua allí para que se diera la reforma a la salud y que han modificado 52 artículos para que la pasaran y aún así no se llega a un consenso. Y es difícil haber escuchado a compañeros, como lo dijo el señor Ballesteros, compañero Ballesteros, que es un tema político, que dijeron que estaban de acuerdo con la salida de la doctora Carolina Corcho y con la llegada de Jaramillo al Ministerio de Salud, que porque era un tema político. ¿Cuál es el tema político? ¿Qué es lo que tiene que saber un político? ¿Negociar con una señora como Dilian Francisca Toro? ¿Eso es lo que tiene que saber un político? ¿Eso es lo que tiene que saber? Una senadora del pacto histórico como Marta Peralta, levantarle la mano y las banderas de Dilian Francisca Toro, cuando claramente la doctora Diana Carolina Corcho menciona que lo que hizo fue obstruir la reforma a la salud. Y aquí entre compañeros manifestando ese tipo de argumentos por la maniobrabilidad que se necesitaba para que llegara. No ha llegado. ¿Dónde está la maniobrabilidad? ¿Dónde está la reforma a la salud? ¿Será que sí va a llegar? ¿Será que no nos vamos a exponer a que le cambien ese artículo que quieren? Y es que sigan las EPS. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, compañeros? Porque como lo manifestaba la doctora Carolina, es que necesitamos congresistas que nos apoyen en un futuro. La escuché ahora. ¿Y cuáles congresistas? Si mire lo que nos está pasando con nuestra propia bancada, con los que le alzamos las banderas y trabajamos en la calle. Hoy le levantan las manos y las banderas a quienes nos obstruyen las reformas del pueblo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, compañeros? ¿Qué vamos a hacer? Podemos salir en los medios, pueden anunciar la información que sea, pero mientras sigan sacando funcionarios como la doctora Carolina y como otros que han dado batallas y luchas dentro de este gobierno para el tal acuerdo, cuando el acuerdo nacional no es más que un desacuerdo con el pueblo. Eso es ese tal acuerdo nacional, un desacuerdo con el pueblo. Muchas gracias, Tomás. Que no. Cuéntame, Gracias.
No, era Muchas para que gracias. redondearas. Listo. Listo, gracias, Tomás. Muchas gracias, Bueno. Tomás, por la palabra. Y sí quería decirle a la doctora Carolina cuántos debates faltan y si se corre el riesgo de que metan ese artículo que ellos quieren modificar sobre dejar el dinero en manos de las EPS como viene transcurriendo. Gracias, Ana y Tomás. Listo. Intervenciones cortas, por favor, que apenas nos quedan 5 minutos de espacio. Entonces, Gladys, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, Anita. Una profunda admiradora de la doctora Carolina Corcho y su trabajo. Soy una defensora de la reforma a la salud, pero tengo una duda en la que me han preguntado varias personas, y es para los regímenes especiales, ¿qué ha pasado con eso? Muchísimas gracias. La reforma a la salud no incluye los regímenes especiales, porque los regímenes especiales dependen de otros ministerios, y eso sí es mucho más complejo, meterte Ministerio de Educación, Fuerzas Armadas, el sistema universitario. Entonces, por lo pronto, es la reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud y no incluye regímenes especiales. Gracias, doctora. Rafael. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, pues soy Rafael, trabajo en la Defensoría del Pueblo, pero no estoy representando la entidad en este momento, estoy en un sindicato de la Defensoría, que estamos en oposición a la corrupción del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, que es opositor incluso de la reforma a la salud. Esta reforma se defiende en la bancada del pueblo y en las asambleas del pueblo, en las asambleas populares, y pues la sacada de la ministra Carolina Corcho es precisamente poder liderar esa correría. Mi pregunta es en este sentido, más bien una reflexión que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo y la reforma a la salud, digamos en sitios lejanos del país, en la Colombia profunda que llaman, pues hay puestos de salud, digamos cuál es la visión o un mensaje de la visión de un puesto de salud en un pueblo como Policarpa Nariño, como en el Charco Nariño, en el Catatumbo, en Teorama, para ese pueblo al que no le llega el actual servicio de salud y no el derecho a la salud. Gracias. Gracias, Rafael. Ameli. Hola, buenas noches. Buenas noches para la ministra, nuestra eterna ministra. Yo quería hacer una pregunta muy puntual y me gustaría saber puntualmente cuáles son los mitos que tiene la reforma para que todos los tengamos claros y pues ayudemos también a posicionar pues la reforma aquí en redes. Muchas gracias. Gracias, Ameli. Y finalizamos con Mario para que la doctora Corcho responda y finalizamos el space. Solo quedan Juan Carlos, Mario y Brian. ¿Pueden hacer sus preguntas y la doctora las resume? Ok, bueno, perfecto. Gracias. Bueno, buenas noches, doctora Corcho. Yo le tengo 3 preguntas básicas. La primera, usted nos acaba de hablar de un escándalo de un robo de más de 7 billones de pesos por parte de las EPS. Nos dijo que tenían guardados esos presupuestos y en realidad no los tenían y que se perdió esa plata. Usted nos está hablando de un escándalo que sería el segundo más grande de la historia del país después de Reficar. Lo que yo no veo son esas denuncias que deben estar para recuperar esa plata. ¿Dónde están las denuncias puestas? ¿Dónde están los nombres de las personas que robaron esa plata? ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Por qué el ministerio no ha hecho esas denuncias? Yo esperaría que el ministerio hubiera hecho una contraofensiva jurídica importante para recuperar ese dinero. Entonces me llama mucho la atención porque en Reficar eso funcionó rapidito, pero aquí lo veo como mucho más lento. Me gustaría que me ayudara a aclarar esa parte. La segunda, hay un sistema de salud que desde hace 3 años viene diciendo que se vienen calculando mal los costos del sistema y nos vienen diciendo que la plata ya no alcanza.
yo quisiera saber que usted nos diera detalle cómo fue ese cálculo y cómo se enteró usted de un sistema desfinanciado que al parecer lo sabíamos desde antes, pero que como que las alertas no se dieron a tiempo, por lo menos no nos queda claro si desde el ministerio se toma. Y lo tercero es que dentro de los cálculos que nos mostraban ustedes en la reforma, se hablaba de más de 100 billones de pesos para poderla poner en funcionamiento en los siguientes 5 años. Estamos hablando que, nos dice usted, yo tengo el segundo rubro más grande en dinero del país, pero a ese segundo rubro más grande nos toca ponerle otros 100 billones de pesos, es decir, un 25% del Producto Interno Bruto del país. Pero no me quedaría tan claro de dónde saldría ese dinero. Y por último, me gustaría que nos pudiera comparar estos sistemas de salud públicos, 100% públicos, que también tienen citas médicas con especialistas a 8, a 9 y a 10 meses, como le pasa a España, por ejemplo, o como le está pasando al Reino Unido, que no tiene otras opciones, con otros sistemas que son 100% privados, como el de Suiza, que cuenta con más de 65 instituciones privadas para prestar los servicios de salud y los pudiéramos comparar en resultados de salud para saber si son comparables, porque es posible que los dos sistemas funcionen en cuanto a resultados de salud. Bueno, gracias. Le agradezco las preguntas. Venga, empiezo por una pregunta suya mezclada. Mitos y mentiras sobre la reforma a la salud. Que la reforma a la salud cuesta más de 100 billones de pesos, yo no sé dónde sacaron eso. Eso no es verdad. La reforma a la salud eso fue parte de las mentiras que difundieron a raíz de un documento malintencionado que filtró el exministro Alejandro Gaviria, y ese documento fue desmentido por el propio ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Entonces, obviamente, si repetimos, esto cuesta pues 100 billones de pesos, la gente va a decir esto es imposible, pero eso no es verdad. Están los estudios de factibilidad económica y fiscal. Cuesta mucho más la intermediación financiera, que no existe en ningún sistema de salud del mundo. Es que el sistema de salud colombiano no se puede comparar, porque es que vuelvo e insisto, la prestación de servicios de salud en Colombia es privada en un 80%, pero no existe un sistema, los más parecidos son el holandés y el alemán, donde exista un intermediario, con la diferencia de que en Holanda y en Alemania son compañías de seguro privadas, instituciones serias, sólidas, que respaldan con sus capitales la prestación de servicios de salud y el aseguramiento privado. En Holanda hay un aseguramiento privado, en Colombia no. Luego, esto que estamos hablando no es comparable en ninguna parte del mundo. El sistema de salud de los Estados Unidos, que es la mejor medicina del mundo, decía José Félix Patiño, en el peor sistema de salud del mundo, es un sistema supremamente inequitativo, invierte el 15% del PIB y no tiene cobertura universal, tampoco es comparable con el sistema de salud en Colombia. El problema del sistema de salud en Colombia no es que nosotros estemos diciendo que vaya a ser público, es que el sistema ya es de financiación pública, ya lo es. Y no puede ser completamente público porque el 80% de la prestación de servicios es privada. Ese es el segundo mito de la reforma a la salud. Es que van a estatizar el sistema. Es que el sistema ya es financiado completamente por el Estado. ¿Y al Estado quién le financia? Los ciudadanos en el mundo entero. ¿Quién financia a los estados en el mundo? Los ciudadanos mediante los aportes, y la Corte Constitucional claramente ha dicho, los aportes de cotizaciones de los trabajadores son recursos para fiscales públicos, lo mismo que el presupuesto general de la nación. Luego, la propuesta de la reforma a la salud no es que el sistema sea público, ya lo es que no haya un intermediario cuyo comparativo no existe, porque eso no existe en ningún sistema de salud del mundo, luego no lo puedes comparar. Lo que sí es cierto es que es demasiada plata la que se invierte en Colombia para muy pocos resultados en salud y demasiadas irregularidades. Cálculo de la UPC. A mí me sorprende algunos senadores, es que ellos creen que la UPC simplemente se siente ministro, la doctora Carolina Corcho se sentó y se inventó las cifras. La UPC la calcula una comisión reguladora, eso es un asunto público. Esa comisión reguladora está conformada por el director de Planeación Nacional, el ministro de Hacienda y Crédito Público, la ministra de Salud más sus equipos técnicos. Ahí estaba José Antonio Campo, Jorge Iván González. Esto no es un problema como lo quieren presentar
el Centro Democrático de voluntarismo individualista de una ministra. No, pues tendría que haber convencido al ministro de Hacienda y al director de planeación de engañar al país. ¿Y cuál es el problema del cálculo de la UPC? Que el cálculo de la UPC se hace por cifras de reporte de las EPS. Es que ahí está el error. Entonces yo hago quién sabe qué procedimientos y yo reporto y no tengo auditoría. Cuando yo llego, entendamos que esto es un gobierno en el que yo estuve 9 meses, un gobierno de 1 año que está enfrentando un sistema de 30 años. A mí me toca enfrentar el cálculo de la UPC en diciembre. Están los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto no es Carolina Corcho mandando como capataz en el Ministerio de Salud. Y yo me entero de una perversión. ¿Cómo así que esto se hace por autorreporte y sin verificación de si lo que nos están diciendo es verdad o no? Y de hecho ya hay una denuncia. ¿Por qué? Las cifras que pasa una de las EPS son falsas. Y eso ya está denunciado en la Superintendencia de Salud. Entonces, en ese sentido, sobre esas bases se calcula la UPC. Sobre los datos que reportan las EPS en una comisión técnica que tiene actas. Eso no es un invento. Y esa comisión técnica concluye en una presupuestación, inclusive que había que aumentar un porcentaje del 12, recuerdo yo en ese momento, del régimen subsidiado y el 16.2 del contributivo, y por solicitud del Ministerio de Salud, porque estamos hablando de equidad en este país, solicitamos dar cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional de que no puede haber discriminación entre el régimen subsidiado y contributivo y la UPC debe ser igual, pero no alcanzamos en ese momento, entonces se solicitó igualar el 16.2%, el aumento de ambos, aunque no nos dio la equiparación de ambos, se aceptó por parte de la Comisión Técnica y esto es una negociación altamente técnica, inclusive tan técnica que quienes hacen los estudios actuariales no es el gobierno de Gustavo Petro, porque la tecnocracia que viene ahí viene de los anteriores gobiernos, es la tecnocracia de Hacienda. Entonces esto no es lo que dicen por allá sus senadores del Centro Democrático, que llegó Carolina Corcho, se metió en unas bases de datos y se inventó unas cifras, así no funciona. Pues además eso es malintencionado. Pero sí hay un problema de fondo. El problema de fondo es que la UPC no debería calcularse así, porque la UPC además tiene un cálculo perverso, que yo le propuse al Ministerio de Hacienda que replanteemos de fondo el cálculo de la UPC. El cálculo es por frecuencia de uso de procedimientos y tecnologías en salud. Entonces, el cálculo es tan perverso que Bogotá usa más tecnologías en salud y frecuencia, entonces la UPC es más alta. En el BAUPES, como la gente casi no usa los servicios de salud porque no puede transportarse, entonces le doy menos plata. Entonces el pobre no come, y como no come, le doy menos plata para comer. Es una cifra, es un cálculo perverso, pero evidentemente tú para poder hacer esa modificación estructural, eso no lo haces en 3 meses. En ese momento lo que yo planteé fue un equipo de alto nivel econométrico técnico que replantee en términos de unas variables equitativas. ¿Cuáles son las variables que planteé? Niños y niñas se respetan y niños y niñas tienen que tener un incentivo para la UPC, eso no ocurre con la UPC actualmente. Maternas y partos se respetan y UPC diferencial para zona dispersa y rural y para pago al personal de la salud, que son las variables de un derecho fundamental y no eso de las frecuencias de uso sobre auditorías que no se pueden hacer. Pero es que eso tú no lo haces en 2 meses. Es que llevamos 30 años falseando las cifras del sistema de salud. Entonces ese es otro elemento. El otro elemento fundamental sobre mitos y mentiras de la reforma de la salud. Vamos a estatizar el sistema de salud. Falso. El sistema no puede funcionar sin el 80% de la prestación de servicio privada. Quienes están quebrando el sector privado, el sector salud, se llaman las EPS. Nosotros lo que estamos es quitando un intermediario para fortalecer el sector privado de salud, que son las clínicas, y para fortalecer el sector público, pero con una regulación tarifaria, porque no puede ser que se facture a lo que sea. Esto tiene que ser que se pague lo justo y sobre lo que se hace con sistemas de auditorías y en que se hizo en los 52 artículos se permitió que las EPS convertidas en gestoras pudieran inclusive hacer los procesos de auditoría, pero sin integración vertical, porque eso es perverso. Entonces no es verdad, no es cierto, es falso que vamos a estatizar el sistema, que el sistema es público, es que hoy ya lo es financiado con recursos públicos, aquí no hay capitales privados, quiero que nunca los ha habido, eso es una realidad. Mentiras que han dicho, que vamos a quitarle los tratamientos de las enfermedades huérfanas, enfermedades de alto costo, falso. Eso sigue siendo pago por el Estado
a través del ADRES en los recursos de la UPC, que vamos a acabar con el aseguramiento. Falso, las EPS no son el aseguramiento es el mecanismo solidario de financiación que se va a mantener y se va a fortalecer. El aseguramiento es todo el sistema, incluida la prestación de servicios. Quienes están acabando con el aseguramiento son las EPS, que no responden por ningún riesgo financiero y están quebrando clínicas y hospitales. Entonces es falso. También esa es otra mentira. Que vamos a volver al seguro social, falso. Quienes están proponiendo que volvamos al seguro social es el Centro Democrático con una ley estatutaria donde está diciendo entonces que unos colombianos con EPS, como era el seguro social, y el Estado con el resto. Eso era el Sistema Nacional de Salud y el Seguro Social, lo que está proponiendo el Centro Democrático. Nosotros no estamos proponiendo eso. ¿Qué es que esto va a salir más costoso? ¿Que esto es infinanciable? Falso. Lo que es infinanciable es el actual sistema de salud. Las EPS por sí mismas se acabarían por un efecto dominó, porque en la medida que se liquiden, porque tú tendrías que liquidar ya casi todas porque no cumplen con los estándares financieros, porque no son compañías de seguros privados como en Holanda, no son las grandes compañías de seguros privados como en Alemania, no lo son. Eso es ideológico, eso es lo que quisieran algunos académicos, pero eso no es real. Es que hay que discutir sobre la realidad. Son organizaciones que muchas de ellas están quebradas, manejando billones de pesos. La mayoría están quebradas. Sobreviven 2 y escasamente. Y ellos mismos dicen, y hasta si ya me empieza el Estado a exigir, ya me voy hasta de esto. Es que la discusión tiene que ser real, no más ideología y sueños que no fueron. Entonces, eso es otra de las mentiras que se han planteado frente al tema. ¿Que vamos a traer médicos cubanos? Falso. Médicos venezolanos, es que aquí han dicho que hasta el coco vamos a traer, y que yo soy el coco, pues es que esto ya parece el pensamiento mágico y medieval, porque la discusión se ha degradado y hay que llevarlo a unos niveles de racionalidad. Entonces, en ese sentido, sistemas de salud del mundo como el que nosotros estamos proponiendo, casi todos los sistemas de salud del mundo, casi todos son como el que nosotros estamos proponiendo. El de canadiense, todos los sistemas de salud de Europa, los de América Latina, Costa Rica, que es el mejor sistema de salud de América, todos esos sistemas. ¿Que vamos a destruir el sistema? No vamos a destruir el sistema. Aquí no estamos hablando de cerrar clínicas, aquí no estamos hablando de cerrar hospitales, de acabar con trabajadores, de acabar con la vida de ciudadanos. Aquí estamos hablando de pagarle a los trabajadores, de salvar clínicas que ya están quebradas, de salvar hospitales que ya están quebrados. Que no vamos a construirse lo construido, falso. Vuelvo e insisto, aquí vamos a fortalecer el capital más importante que tiene un sistema de salud, que es el capital humano, que son los médicos, enfermeras, su conocimiento, su pensamiento, las clínicas, los hospitales, la tecnología. Hay un capítulo de ciencia e innovación. Todos esos mitos son los que ha degradado el debate público y que lastimosamente tenemos que lograr una conciencia mayor en nuestro país para que logremos este cambio. Yo por lo pronto me siento por bien servida, que por lo menos esto ya sea motivo del debate y el país pueda abrir su pensamiento a la justicia social, a no ese conformismo de que esto es así ya. No, es que esto no es así. Es que no es justo muchas cosas que pasan en Colombia y uno no puede aceptar eso, es porque sí. No. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación a este espacio, por las inteligentes preguntas, también por el buen ánimo que me dan muchos de ustedes. Y espero que nos veamos en los diversos espacios universitarios donde voy a estar. Y este viernes, si nos quieren acompañar en Bogotá con Gustavo Bolívar. Un abrazo. Muchas gracias, doctora Carolina. Y bueno, Anita, muchas gracias por acompañarme, a Miss Poirot por abrir este espacio, que fue pues la que lo abrió, y que se recupere pronto. Y bueno, aquí estamos, compañeros firmes, y seguimos en la pedagogía permanente. Mañana posiblemente se reable el debate de la reforma a la salud, entonces hay que estar bien pendientes de todo. Feliz noche. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Tomás. Juan Carlos, yo me comprometo a hacerle llegar a la doctora tu pregunta y lo mismo, Brian. Gracias.